La domesticación sabemos que es un proceso muy complejo y nos interesa por diferentes razones. Probablemente dos de las más importantes son, una, el hecho de que más del 90% de los cultivos que soportan a la sociedad moderna incluyen especies domesticadas. Y otro aspecto es que los especialistas aseguran que la humanidad en la época moderna no ha domesticado ninguna especie. El proceso se sabe que es muy complejo y que toma tiempos muy prolongados. Aún así, Darson y colaboradores aseguran que hay al menos unas 2.500 especies en todo el mundo que se cultivan en regiones muy particulares y que tienen algún grado de domesticación, de incipiente a avanzado. Y bueno, la domesticación es un proceso dinámico y gradual. Y quizá una de las características más relevantes de este proceso es que lo dirige el humano. Entonces esto incluye una selección artificial. Sin embargo, por los periodos y tiempos tan prolongados, interviene también la selección natural. Estas dos selecciones se combinan con el cambio de ambiente, el cambio del sitio de origen con los sitios de cultivo. Y todo esto interacciona para generar cambios genéticos en los individuos, que de alguna manera pues, expresan características heredables y favorecen la supervivencia y reproducción de fenotipos particulares. Entonces, los cambios que suceden en el proceso en las poblaciones silvestres a lo largo de ese tiempo dan como resultado las variantes o tipos domesticados. Y en el caso de las plantas es frecuente comparar, cuando se reconocen, los variantes silvestres con los tipos domesticados. Obviamente la descripción puede hacerse tan compleja como queramos, y en este caso estoy tratando de hacerlo bastante simple, en buena medida porque probablemente el tiempo es un poco más interesante que lo utilicemos para analizar la propuesta y los resultados. Ahora, en general, las especies domesticadas que contrastan notablemente con sus ancestros silvestres o ancestores silvestres pueden ser reconocidas por características físicas y en algunos casos sensoriales. Y estas características son relativamente comunes en todos los materiales o tipos domesticados. Una de esas características es el aumento del tamaño del órgano de interés para el humano, y por lo tanto puede ser la semilla o el tubérculo o cualquier parte de la planta. Y a este proceso se le ha denominado gigantismo. Y bueno, además todas estas características se engloban en un término que se denomina síndrome de domesticación. Otra característica puede ser el cambio en los patrones de crecimiento. En general, las plantas silvestres tienen un crecimiento profuso, cantidad de ramas muy numerosa, tallos muy endebles y muy grandes o largos. Entonces, los patrones de crecimiento de la planta se modifican de tal manera que el humano prefiere formas compactas en las que se pueda localizar el órgano de interés y que se pueda cosechar fácilmente. Y esto también está unado a la tendencia del cambio de tipo perenne a ciclo anual, puesto que en cultivo el humano prefiere plantas que pueda cosechar en tiempos breves. En el caso de algunas características relacionadas con el efecto en el consumidor, ya sea animal o humano, y los sabores, está la disminución de ciertos compuestos químicos
que se catalogan como metabolitos secundarios y componentes del sabor. En el caso de los metabolitos secundarios, que se sabe tienen funciones de protección para el individuo que los contiene, generalmente disminuyen durante la domesticación o desaparecen. Muchos de estos compuestos son tóxicos, envenenan al consumidor, al humano, a algunos animales que los consumen, y varios de ellos se clasifican como inhibidores metabólicos. Y en el caso del cambio del sabor, se eliminan sabores amargos, astringentes, algunas veces ácidos, y aumentan los sabores dulces y con algunos compuestos determinados que generan sabor agradable. También hay cambios generalmente en las semillas, por ejemplo, la pérdida de la habilidad de la dispersión es típica de las formas domesticadas. Y por supuesto a los humanos les interesa tener semillas que se mantengan en las plantas, que no se dispersen para poder cosecharlas con facilidad. Y en relación con la latencia, también generalmente disminuye o prácticamente desaparece, y esto permite que germinación y emergencia sea sincrónica y por lo tanto se tengan plantas con crecimiento también sincrónico. Insisto, estas son solo algunas de esas características, a lo mejor las más evidentes, pero estas y otras características a lo largo de este proceso generalmente generan o producen variantes con incapacidad parcial o total para sobrevivir al ambiente original. Nuestra idea es que el género Opuntia es un buen candidato para evaluar esos cambios en el proceso de domesticación y que los podemos relacionar a características bioquímicas y fisiológicas. Hammer y colaboradores tienen un par de artículos muy interesantes en los que hacen un análisis de cuáles serían las características más importantes de las especies que podrían ayudarnos a entender el proceso. Y para esto ellos dicen que debe, mediante varias características, generarse una calificación, y esa calificación, pues obviamente, si rebasa cierto nivel, indica que esa especie o ese género es candidato adecuado para evaluar el proceso. Y en este caso, algunas de esas características para el género Opuntia las observamos en esta imagen. Vemos que el número de especies que incluye el género son, en dependencia de los autores, al menos 188. Su distribución natural es relativamente amplia en casi todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina y desde las islas Galápagos a las islas del Caribe. Y los climas en los que crecen son también bastante heterogéneos, es decir, tenemos diversidad de climas, de crecimiento y desarrollo, y se distribuyen desde el nivel del mar hasta los 3.400 metros. Y una de las características más importantes es, en este caso, la relación comprobable entre el humano y la especie o el género. Y para el caso de Opuntia, los restos paleobotánicos indican evidencia del consumo del género por la presencia de semillas y cáscaras en ciertos lugares que se han fichado con una antigüedad de 8.000 hasta 14.000 años. Y en nuestro caso tenemos otras ventajas, y si vemos aquí en esta línea el nivel de abundancia, podemos ver que en nuestro país se concentra una gran abundancia de las especies del género. Se considera México como centro de diversificación, con al menos 93 especies nativas y con 62 especies endémicas. Y de estas se sabe que hay una gran cantidad de cultivares ya con un nivel avanzado de domesticación,
y entonces tenemos la posibilidad de recurrir a una buena cantidad de materiales. Otra ventaja que encontramos para estudiar este género y sus especies es la clasificación en un gradiente de domesticación que generaron Reyes Agüero y colaboradores en 2005. Estos autores visitaron 31 localidades de 7 estados de la planicie meridional mexicana. Obtuvieron 483 recolectas. De estas recolectas hicieron un análisis y depuración, de tal manera que llegaron, eliminando los duplicados, a 243 variantes. Y las identificaron taxonómicamente, obteniendo 21 especies. Mediante 42 características morfológicas de cladodios maduros y en crecimiento, a lo que les llamamos nopalitos, complementadas con las de los frutos, y análisis multivariables, generaron un gradiente que estamos representando aquí con estas flechas, en donde en un extremo ubicaron a las especies silvestres, como Coconostle y Ocuya streptacantha, y en el otro extremo ubicaron a especies con el mayor grado de domesticación, como Albicarpa y Ornitia ficus indica. Y en el centro pues se repartieron las demás especies cercanas al lado silvestre, intermedias o cercanas al lado domesticado. Y esta identificación de silvestre y domesticado está también avalada por otros autores con diferentes métodos. El género Opuntia, o las plantas de este género, tienen características que para nuestro estudio resultan particularmente importantes, unas más que otras, pero bueno, en general sabemos que son perennes, por lo tanto podemos utilizar una misma planta durante varios ciclos, con los nopalitos que se van exponiendo, o los frutos que se van exponiendo cada año. No tenemos que cambiar de individuos. Son arbustiformes, son suculentas, sus tallos son carnosos, generalmente ramificados. Los tallos están formados por cladodios o pencas, y su reproducción común, generalmente, o más común, es asexual o vegetativa, a partir de pencas o sus fragmentos. Y es menos común la reproducción sexual por semilla. Y esto, de alguna manera, pues también nos permite controlar el tipo de tejido o de multiplicación que queremos de las plantas. Otra característica que es de particular importancia en nuestro proyecto es que los cladodios son fotosintéticos, son tallos modificados y son de estructura fotosintética con un metabolismo que se ha denominado MAC o CAM, que es el metabolismo ácido de las capsuláceas. Brevemente les voy a presentar 4 imágenes que considero son importantes para presentar la justificación de nuestro proyecto. En la naturaleza existen 3 grandes grupos de plantas de acuerdo con la forma en que asimilan el carbono. El grupo más abundante, bueno, aquí creo que con el cambio de máquinas se modificaron los tamaños de letra y parecería que esto es lo más importante, pero enseguida voy a explicar un poco la idea de estas imágenes. Entonces, en la naturaleza existen 3 grandes grupos de plantas. Uno, que es el más abundante, probablemente representa más del 90%, lleva a cabo un tipo de asimilación de carbono que se denomina C3. Esta incorporación de carbono del aire entra a lo que conocemos como ciclo de Calvin, con la participación de una enzima que se denomina ribosa fosfato carboxilasa oxigenasa, VP en forma abreviada. Y el primer producto estable de este ciclo es una molécula de 3 átomos de carbono, y es lo que le da el nombre a la vida. En el lado izquierdo vemos una barra en la que representamos con color azul oscuro y tenue las horas de oscuridad del día, y con la línea o la sección roja las horas de luz.
y vemos que la vía C3 se lleva a cabo básicamente durante el día, en las horas de luz. Otro grupo de plantas es el que se denomina con vía C4, metabolismo C4, que es el que representa la menor proporción en la naturaleza. Alcanza, según los especialistas, máximo un 4%, representa máximo un 4%. Esta vía comparte el mismo metabolismo que la vía C3 con el ciclo de Calvin, y en ambos casos se generan lo que se denomina triosas fosfato, que serían los primeros fotoasimilados que provienen del carbono externo. Y estos fotoasimilados se utilizan para sintetizar azúcares, generalmente sacarosa, que es uno de los principales fotoasimilados que se transporta a través de las plantas y que dan apoyo o soporte al crecimiento y al mantenimiento de los tejidos, fotosintéticos, no fotosintéticos o en crecimiento. Y en este caso, además de la rubisco, que sería la carboxilasa que interviene en este ciclo, hay una segunda carboxilasa. Esa segunda carboxilasa es la fosfonol piruvato carboxilasa, que incorpora el CO2 del exterior a esqueletos hidrocarbonados, a partir de fosfonol piruvato lo transforma a oxalacetato, luego a malato. Este malato pasa a otro grupo de células, que es en el que se lleva a cabo el ciclo de Calvin, también con la síntesis de triosas fosfato, azúcares y todo lo necesario que nosotros identificamos como fotoasimilados. En este caso, además de la diferencia de las carboxilasas, hay otras diferencias anatómicas y fisiológicas que en este momento no vamos a comentar. Este conjunto de reacciones se lleva a cabo también en el periodo oloroso. Y las plantas con metabolismo ácido grasuláceo como los nopales, que son nuestro sujeto de estudio en este momento, comparten similitudes y diferencias con estos otros dos grupos. Este grupo es un poco más abundante que el grupo C4 y se sabe que representa aproximadamente 5% o 6% de las especies en el planeta. ¿Cuál sería la semejanza o similitud entre las tres? Que las tres llevan a cabo ciclo de Calvin en el periodo diurno. Y la semejanza de CAM con C4 es que llevan a cabo o desarrollan actividad de esa segunda carboxilasa. Esa segunda carboxilasa, en el caso de las plantas MAC, tiene actividad nocturna en contraste con el ciclo 4. Y la incorporación de CO2 del exterior se da en estas plantas en la noche, que por diferentes características y propiedades y funcionalidad de la planta permite que los estomas estén abiertos en ese periodo nocturno. El CO2 se incorpora, se cataliza la carboxilación por la fosfonol piruvato carboxilasa, se genera oxalacetato, malato, que se almacena temporalmente en las vacuolas, y en el periodo diurno ese malato se descarboxila y este CO2 es incorporado por la rubisco a este ciclo de Calvin. ¿Por qué nos interesa este ciclo? Porque nosotros, en los sujetos de estudio, queremos estudiar por partes o en etapas o fragmentos estos procesos de carboxilación para entender cómo sucede la síntesis o cómo se puede regular la síntesis de fotoasimilados, cómo suceden los cambios a través de la domesticación o comparar silvestres y domesticados para saber si existen diferencias o no. Diferentes autores han hecho la descripción de los cambios que suceden en los tejidos basándose principalmente en la tasa de asimilación de carbono en las plantas MAC. Y para estudiar estos procesos se ha dividido el ciclo completo de 24 horas en 4 fases. En esta barra presentamos la etapa nocturna, la etapa diurna, y acá abajo está el equivalente. ¿Qué observamos aquí? Bueno, en lo que se denomina fase 1 hay un incremento sustancial de la asimilación de CO2. Ese incremento
llega a un máximo y se mantiene durante varias horas. A esto se le denomina fase 1. Y la característica principal es que la carboxilasa que funciona en este ciclo es la fosfenolpiruvato carboxilasa. Cuando va terminando la noche y va iniciando el día, hay un periodo intermedio relativamente breve en el que se mantiene la actividad de la PET-casa, pero inicia la actividad de la rubisco. Y la suma de actividades permiten que haya un incremento notable de la asimilación de carbono, y cuando la luz del día incrementa, la oscuridad obviamente desaparece, la PET-carboxilasa se inhibe y permanece únicamente la actividad de la rubisco. Aquí es donde sucede el ciclo de Calvin dentro de la planta, en donde no hay carbono del exterior. Y ese carbono, como vimos en el esquema anterior, proviene de la descarboxilación de los ácidos orgánicos. Esta fase, inclusive la fase 2, en algunas especies no se observa. Puede ser en un momento dado tan fugaz o tan breve que podrían no observarse. Y hay una cuarta fase, que es aquella en la que la luz del día va disminuyendo, va iniciando la oscuridad, y entonces la rubisco permanece activa e inicia la actividad de la PET-carboxilasa. Al activarse esta enzima, se suman las actividades y entonces empieza la carboxilación por ambas enzimas. Insisto, estas fases para nosotros resultan muy útiles, porque vamos a ver un poco más adelante, con algunos resultados que les voy a presentar, cómo podemos explicar algunos cambios que hemos observado en las especies que hemos estudiado. Bueno, como les decía brevemente, aquí vemos un par de imágenes, una con el fondo oscuro, que representa el periodo nocturno, una con el fondo claro, que representa el periodo diurno, y flechas con diferente grosor. Las flechas gruesas indican la importancia y prevalencia de esa reacción. Entonces, por ejemplo, todas las plantas con metabolismo ácido grasuláceo, bueno, vamos a referir solamente en este caso a este tipo de plantas, olvidándonos un poco de la C3 y la C4, deben tener un almacén de carbohidratos relativamente abundante que va a dar origen al fosfenolpiruvato. Si este almacén está agotado, porque la planta está en un estrés extremo, o porque en la noche previa no hubo incorporación de carbono por inhibición de las enzimas, o por falta de nutrimentos, o por presencia de patógenos, o por X factor, el almacén se agota, hay niveles muy bajos de fosfenolpiruvato, y entonces, aunque los estomas abran en la noche, no hay incorporación, o no hay forma de que se catalice la incorporación del carbono para la formación de estos ácidos orgánicos. Por lo tanto, el almacén de carbohidratos por la formación de fosfenolpiruvato son puntos clave en este metabolismo. Los ácidos orgánicos que se forman cuando sucede todo el proceso de manera natural, representados principalmente por malato, se envían a la vacuola, aunque a través de síntesis de piruvato, acetilcolina y citrato, mejor dicho, se sintetiza citrato y se pueden almacenar en vacuola. Este almacén de carbohidratos también es importante porque se utiliza para la síntesis de sacarosa o de otros azúcares, que son los que soportan y se denominan o representan el tamaño de la poza de azúcares que va a permitir el mantenimiento de la planta mediante respiración o básicamente. Entonces se genera ATP, se utilizan carbohidratos y esto permite el mantenimiento de la planta y el crecimiento y de la acumulación de biomasa. Entonces esto sucede básicamente en el periodo nocturno, y en el periodo diurno
intervienen la vacuola, el citoplasma y el cloroplasma. En la vacuola, que sería la misma que está aquí, tendríamos la salida del citrato y del malato, y estos dos ácidos orgánicos son muy importantes en las plantas MAC, y de esto se ha comprobado recientemente. En 2017 se comprobó que son substratos para la síntesis de aminoácidos, como glutamato o glutámico, aspartico, alanina, y estos son substratos a la vez de otros aminoácidos. Por lo tanto, la fosa de aminoácidos resulta muy importante en las plantas MAC, y estos aminoácidos se catalogan o clasifican como aminoácidos libres, es decir, no son los aminoácidos que forman parte de las proteínas. Estos aminoácidos se sabe que la planta los consume en periodos relativamente largos, no son de uso inmediato, de horas o de días, puede ser, sí son de días, pero más de 2-3 días. Entonces, la síntesis de aminoácidos puede ser un marcador importante para saber cómo están funcionando todos estos caminos metabólicos. Y como ya habíamos mencionado en los experimentos anteriores, el malato que se libera de la vacuola se descarboxila, el CO2 entra a los cloroplastos, se lleva a cabo el ciclo de Calvin y se generan las triosas fosfato, que son los primeros fotoasimilados utilizados para almacenar como carbohidratos, y esa parte resulta muy importante para mantener el crecimiento, la respiración y la acumulación de biomasa en las plantas MAC. Y además, estas triosas fosfato también son usadas para sintetizar sacarosa como representante principal de esqueletos hidrocarbonados que se envían al floema, y que son los que se dirigen o los que son solicitados por los tejidos para mantener el crecimiento, especialmente cuando los tejidos están en crecimiento y que no son fotosintéticamente activos. Ahora, esto todo, más mucho más que lo estamos incluyendo, forma parte del metabolismo primario, que es lo que se necesita, lo que necesita la planta para mantenerse viva y crecer. Y además de este metabolismo primario, se sabe que existen otros caminos metabólicos que se han calificado como metabolismo secundario. Y en el metabolismo primario pues están los compuestos que son básicos, como los ácidos nucleicos, ácidos grasos, aminoácidos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en el metabolismo secundario están otros compuestos como alcaloides, fenoles, flavonoides, saponinas, taninos y terpenos, entre otros. Este metabolismo secundario en nuestro caso resulta muy importante porque las plantas, se sabe que principalmente las plantas silvestres, sintetizan una gran cantidad de metabolitos secundarios. Muchos de ellos no tienen función básica en el metabolismo, pero se sabe y se ha reconocido que tienen una función en la permanencia de las especies in situ, porque son prácticamente moléculas que mantienen, que les dan cierta protección contra depredadores. Y entre este grupo están los sabores amargos, los factores antifisiológicos, los factores, los sabores astringentes, los olores desagradables, y este metabolismo secundario resulta muy costoso para la planta, y es muy costoso por la gran cantidad y el grupo tan variado de compuestos químicos que lo integran. Entonces, podemos esperar que una planta silvestre que por naturaleza sintetiza una gran cantidad de este grupo de compuestos, utiliza una gran cantidad de carbohidratos, de energía, de proteínas para la síntesis de toda esta variedad de compuestos. Claro, no se encuentran todos al mismo tiempo en cada planta, en cada especie, en cada tejido. Pueden estar algunos más que otros, en mayor proporción, en menor proporción, o solamente algunos, o solo en algunas etapas de desarrollo, o solo cuando está la planta invadida por hongos o por bacterias, o en ambientes extremos. En fin, hay una gran
modificación del metabolismo secundario en dependencia de muchos factores. Sin embargo, como decía, si nosotros queremos comparar, como es nuestro caso, especies que típicamente crecen en sitios naturales y que deben tener mecanismos para su supervivencia con protección de depredadores, esperaremos que parte del metabolismo se dirija hacia esta síntesis de compuestos secundarios. Entonces, de estas últimas imágenes podemos decir que la suma del metabolismo primario y el metabolismo secundario puede ayudarnos a conocer los cambios en el metabolismo total del carbono. Y este metabolismo total se relaciona con la regulación del tamaño de la fuente y la demanda con la asignación de fotoasimilados, es decir, cuánto se va a asignar al crecimiento, cuánto se va a asignar al mantenimiento y cuánto se va a asignar a la protección y permanencia de la planta en su ambiente. Bueno, el objetivo general del proyecto es evaluar la bioquímica y fisiología del género Urtia y su relación con el síndrome de domesticación. Y como hipótesis, tenemos que durante la domesticación la asignación de fotoasimilados se modifica por la selección para incrementar el rendimiento de frutos y de cladodios y se evidencia como menos semillas y menos exotal con los frutos, menos latencia de las semillas e incremento en los niveles de fotoasimilados, aminoácidos y enzimas relacionadas con su síntesis y degradación, y menos metabolitos secundarios y estabilidad de membranas celulares. Por aquí olvidé comentar que en el grupo en la fisiología de las plantas MAC se ha dado mucha importancia a la actividad de los acarreadores en las membranas celulares, porque la fuente, la demanda, la síntesis y translocación de todos los compuestos de los que platicamos dependen de acarreadores que están inmersos o incluidos en las membranas. Entonces, la estabilidad de la membrana es muy importante para que todo funcione correctamente. Si las membranas se alteran por el ambiente o por el proceso de selección, entonces hay un control diferente entre las plantas iniciales o las plantas tipo respecto a las plantas que vamos teniendo en el camino. Entonces, por eso incluí aquí los referentes a las membranas celulares. En general, los tejidos que hemos utilizado para analizar y para incluir o obtener resultados en el proyecto han sido casi la totalidad de las estructuras de la planta. Y bueno, están las pencas maduras, los nopalitos, frutos, semillas, plántulas y las llamas vegetativas que se exponen en los cladodios maduros. Los ambientes en los que hemos cosechado estas estructuras, en dependencia del objetivo particular de cada sección del proyecto, han sido básicamente dos: el que denominamos in situ, que no sería otro más que las nopaleras silvestres, y el que consideramos ex situ, que son de las nopaleras del traspatio, el campo experimental, el campo comercial, el ambiente invernadero y el que se genera en las cámaras con ambiente controlado. Los métodos que hemos utilizado pues, han variado en dependencia de la estructura que estemos analizando y en dependencia del objetivo particular de cada sección del proyecto. Pero aquí más o menos traté de incluir la mayor parte de lo que hemos usado para evaluar, para tener esa imagen global de lo que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, en el caso de las semillas, sabemos que los frutos contienen dos grandes grupos de semillas. Unas son las normales, las que están bien formadas, que tienen un volumen bien determinado, y otro grupo que generalmente están aplanadas, son deformes y que son muy ligeras. Esas las clasificamos como semillas abortadas y solamente hemos cuantificado su biomasa y en algunos casos las hemos contabilizado. Hemos trabajado principalmente con las semillas normales y de ellas hemos analizado y cuantificado las dimensiones y la biomasa con métodos estándares y la dureza con equipos que determinan la resistencia a la deformación o a la ruptura mediante la aplicación de fuerzas
de magnitud conocida. Generalmente el instrumento, el equipo que se denomina instrumento. Otras características que hemos evaluado se refieren a la calidad fisiológica de la semilla, que incluye inhibición de viabilidad del embrión, el vigor y la germinación. La mayor, todos estos métodos estándar descritos por el ISTA y otras instituciones que han publicado la metodología específica para evaluar estas características. Y de aquí hemos derivado a la evaluación de las plántulas, de las que hemos hablado hasta ahora, el crecimiento y la expresión del metabolismo ácido glasuláceo en los periodos o en el ciclo de 24 horas. En el caso de los cladodios, los nopalitos e inclusive los frutos, las evaluaciones desde siempre han generado cierto conflicto, porque si comparamos cualquier característica de plantas in situ, no vamos a tener plantas de las especies con mayor grado de domesticación, porque se sabe que Opuntia ficus indica prácticamente no crece o no se desarrolla en los ambientes naturales. Entonces necesitamos un ambiente en el que aseguremos que todo nuestro gradiente de especies va a crecer para poder hacer la comparación. Sin embargo, si tenemos una condición que es en buena medida la que usamos frecuentemente como un invernadero, en la que aplicamos riego, pues las plantas silvestres sabemos que no crecen de manera natural con suficiente humedad o con riego, por lo tanto también pueden tener cierto grado de modificación. Aún así, pues de alguna manera tenemos que eliminar o exponer esas desventajas o ventajas y presentar los resultados tratando de interpretar esos efectos. Bueno, entonces, en estos casos hemos evaluado las características con y sin efectos del potencial de agua en el suelo. Hemos evaluado carbohidratos, por ejemplo, almidón como principal carbohidrato de reserva por método enzimático, y las proporciones y características físicas y fisicoquímicas de mucílagos, pectinas, semicelulosas y celulosa. Para estos polisacáridos hacemos extracciones con disolventes en secuencia, hacemos purificación por diálisis y liofilización para la deshidratación con filtración gravimétrica. En el caso de las características físicas o fisicoquímicas, algunas de las que se han evaluado son el grado de esterificación, el contenido de ácido galacturónico y el potencial, y la proteína estructural. Estas evaluaciones nos dan una idea de cómo se encuentran esos polisacáridos, en las paredes celulares. Las paredes celulares son quizá la primera estructura de la célula que percibe, recibe y regula el ambiente. Entonces, si vamos a comparar ambiente natural y ambiente de cultivo, queremos saber cómo están esos polisacáridos, cómo está la pared celular, cómo está organizada, cómo está compuesta, qué proporciones de estos polisacáridos existen ahí, y eso nos puede dar una pista de por qué hay mayor resistencia a uno u otro factor. Y esto lo hemos complementado con las características geológicas definidas por varios factores, entre ellos fuerza y velocidad de cizalla e índice de flujo, que son características típicas de los materiales semifluidos, que es la forma en la que se encuentran los polisacáridos en la pared celular. Otro grupo de variables que hemos evaluado son los azúcares metabolizables y de señalización. Estos azúcares incluyen principalmente glucosa, fructosa y sacarosa, que se han llamado por métodos enzimáticos, y la actividad de invertasa, que es una enzima que nos dice o nos indica parte de la degradación o que nos ayuda a explicar el tamaño de la poza de sacarosa. Por supuesto, hemos evaluado el ácido málico, la proteína soluble, los aminoácidos totales y los metabolitos secundarios. En el caso, por ejemplo, del ácido málico, pues ya vimos que nos puede ayudar a describir todo ese ciclo de 24 horas
en relación con las tasas de incorporación de carbono. La proteína soluble se sabe, o se ha demostrado, mejor dicho, que tiene una correlación positiva directa con la actividad metabólica de los tejidos, es decir, tejidos jóvenes con mucha actividad metabólica porque están en crecimiento, o tejidos como los de las semillas que están en germinación, tienen una gran cantidad de proteína soluble que representa la cantidad de enzimas que están participando en todo ese metabolismo. Y al contrario, los tejidos senescentes, muy viejos, tienen proteína soluble generalmente en proporciones menores, sin identificar cuáles proteínas, simplemente se relacionan con poca actividad metabólica. Entonces, de manera gruesa, el contenido de proteína puede decirnos cómo va cambiando la actividad a lo largo del ciclo y cómo va cambiando a lo largo de la domesticación. Los aminoácidos, pues ya vimos que son importantes en este metabolismo porque indican cómo funciona todo este proceso de producción de fotoasimilados y el tamaño de la fuente, la demanda y la asignación de carbono. Y el metabolismo secundario, pues ya más o menos también lo explicamos previamente. Algunas otras características fisiológicas, no son todas, pero insisto, mencioné solo algunas para tener un poco más la idea de qué es lo que se ha evaluado y hasta dónde vamos en el proyecto. Está el potencial osmótico, el potencial de agua de los tejidos y la permeabilidad de las membranas celulares. Esto se determina con equipos específicos y esto se determina mediante métodos en los que se cuantifica la cantidad de metabolitos que se liberan a través de una cantidad de un tejido específico. Estos metabolitos se pueden analizar, identificar específicamente, o simplemente con la conductividad eléctrica puede uno tener una idea de cuánto sale o cuánto entra o cuánto se mantiene dentro de la célula. Bueno, en estas dos imágenes presento los cambios que se han observado en los frutos. Por ejemplo, en 5 especies con 89 variantes, en el orden de la más silvestre a la más domesticada, vemos el gigantismo y observamos la modificación en la proporción de los tejidos. Vemos que las semillas han aumentado, pero este incremento es básicamente de semillas abortivas. En el caso de las semillas propiamente, las dimensiones, algunas se han mantenido constantes y algunas se han incrementado en dependencia del proceso de domesticación. Para el caso de la inhibición y la germinación, seleccioné solamente a la especie, una de las especies silvestres, una que tiene mayor grado de domesticación, y aquí vemos dos recuadros, en el eje X el tiempo, en el eje Y la inhibición y la germinación en el recuadro B. La inhibición de estas dos especies y de todas las demás que hemos analizado es exactamente la misma, no cambia con el nivel de domesticación. En contraste, la germinación sí muestra diferencias muy importantes y las semillas silvestres en estas condiciones que se establecieron aquí o que se señalan aquí alcanzan germinaciones cercanas a 80%. En este cuadro puse algunas de las características con flechas azules, el carácter que ha aumentado con la domesticación, con flechas rojas el que ha disminuido y con flechas negras que aparentemente no ha cambiado. Por ejemplo, la biomasa del fruto se ha aumentado, la biomasa de semillas relativa y de exocarpo han disminuido, el número de abortivas por fruto ha aumentado, las normales sobre abortivas disminuido, el tamaño de la semilla ha aumentado y el grosor y su dureza se han mantenido sin cambio en el proceso. Respecto a inhibición y viabilidad, vemos que no ha habido cambios y la germinación o la dependencia de la germinación a la temperatura ha disminuido. La latencia ha aumentado y la reacción a agentes oxidantes durante la germinación ha disminuido. Por lo tanto, la diferencia de la germinación a la temperatura pues, se ve incrementada. Aquí vemos la cuantificación de los cambios del ácido málico en el ciclo MAP de 24 horas en plántulas, en el caso de cotiledón con círculos amarillos, tallos con círculos verdes, y vemos que tienen en general las dos especies contrastantes en el gradiente
curvas típicas parecidas a las plantas adultas. Aquí vemos dos condiciones de evaluación del ácido málico en nopalitos, con riego y sin riego. En el ciclo de 24 horas hay 5 especies, aquí 3, aquí 5, y vemos que hay cambios a lo largo del ciclo. En algunos casos se hacen las diferencias evidentes, dependientes del grado de investigación, pero no se pueden identificar necesariamente si esos cambios son dependientes del grado de investigación. Y para hacer el análisis escogimos la etapa 1 y la etapa 3 para contrastar. En el lado izquierdo muestro los contenidos de ácido málico en la condición de riego y los contenidos en la condición de ausencia de riego, con potenciales de hasta 5.26 megapascales generados con 30 días de ausencia de riego. Observamos una caída en el contenido de ácido málico, con algunas excepciones que se salen del patrón. Curvas similares tenemos para sacarosa, en donde podemos observar a lo largo de las 24 horas las diferencias entre al menos 5 especies, almidón, y la comparación de la etapa 1 con la etapa 3. Aquí vemos que la sacarosa aumentó con riego en la condición, mejor dicho, en la etapa 1, pero aquí disminuye en la condición sin riego. El almidón tiende a aumentar. Lo mismo para aminoácidos libres y proteína soluble. Podemos observar diferencias importantes, significativas en algunas horas del día y en algunas otras se pierden esas diferencias. Y al analizar o comparar la etapa 1 con la 3, observamos las tendencias. Con riego, sin riego. Tenemos otros resultados como la permeabilidad de membrana, que sin riego, mejor dicho con riego, muestra un incremento significativo cercano al 50% por efecto de la domesticación, y estas diferencias se pierden cuando las plantas han tenido 60 días sin riego, y el potencial osmótico tiende a disminuir en dependencia de la domesticación. En este cuadro están nuevamente los caracteres que acabamos de mencionar y la modificación que hasta el momento podemos considerar ha sucedido. En el caso de las plántulas, la expresión del ciclo MAC se ha mantenido constante. En el caso de los nopalitos tiende a disminuir. En el caso de sacarosa, con riego tiene un comportamiento y sin riego tiene otro comportamiento. El almidón en general tiende a aumentar por efecto de la domesticación, los aminoácidos libres tienden a disminuir, y en el caso de la proteína soluble se mantiene en dependencia del grado de domesticación, y sin riego tenemos una nueva calificación que es muy incógnita porque los resultados han sido muy variables. Las conclusiones, o algunas de las conclusiones que obtenemos de estos resultados, es que las diferencias en las características bioquímicas del género Opuntia son evidentes en el ciclo MAC de 24 horas, que es parte de lo que queríamos demostrar. Actualmente solo algunas modificaciones morfológicas podemos explicarlas basándonos en los cambios bioquímicos. Y las modificaciones morfológicas en frutos y en cladodios del género en general, durante el proceso de domesticación, parecen ser la suma de numerosos cambios bioquímicos fisiológicos, pero en general estos cambios son de poca magnitud. Esto es, en lo que acabamos de revisar, no vemos que haya diferencias de doble o de triple de las variables que evaluamos. Y eso es todo. Gracias.